Todo parecía indicar que la familia Janeiro seguiría ampliando su presencia en televisión poco a poco, pero hay un movimiento que ha llamado especialmente la atención. Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique y torero de profesión, estaría a punto de regresar a un escenario que ya conoce, los realities de supervivencia. Y esta vez, el destino sería Honduras. Según ha publicado el portal Poco Pasa TV, Víctor Janeiro se habría convertido en uno de los fichajes de la tercera edición de Supervivientes All Stars. Pero hay un detalle que cambia por completo la lectura de esta incorporación. Víctor nunca ha participado en la edición convencional de Supervivientes. Y precisamente por eso su posible llegada resulta tan llamativa. All Stars nació como una edición pensada para recuperar a concursantes que ya habían pasado por el programa y habían dejado huella. Entonces, ¿qué hace aquí Víctor Janeiro? La respuesta tiene que ver con su propia historia televisiva, porque aunque durante años su imagen ha estado ligada principalmente al mundo del toreo y a su familia, no estamos ante alguien completamente desconocido para los realities. De hecho, hace más de 20 años ya vivió una experiencia de supervivencia frente a las cámaras. Y terminó ganando. Ahora, más de 2 décadas después, podría enfrentarse de nuevo a una aventura de este tipo. Eso sí, hay que empezar por una precisión importante. En el material disponible, Mediaset todavía no había confirmado oficialmente su fichaje. Por tanto, estamos ante una información publicada por un medio especializado, no ante un anuncio oficial de la cadena. Y mientras se espera esa confirmación, la noticia vuelve a poner a los Janeiro en el centro de la televisión. Porque Víctor no es el único miembro de la familia que está viviendo un momento televisivo especialmente interesante. Para entender por qué este fichaje ha despertado tanta curiosidad, hay que mirar primero quién es Víctor Janeiro y cuál ha sido su relación con la televisión durante todos estos años. Aunque su apellido lo ha mantenido cerca de los focos, Víctor ha construido su trayectoria principalmente alrededor de los ruedos. Es hermano de Jesulín de Ubrique y, por tanto, pertenece a una familia que lleva décadas formando parte de la crónica social y televisiva española. Pero hubo una etapa en la que Víctor decidió probar suerte en un terreno completamente diferente. Fue en 2005 cuando participó en Aventura en África, un reality emitido por Antena 3. Allí no se limitó a aparecer como personaje conocido, compitió en una experiencia basada precisamente en la supervivencia y consiguió llegar hasta el final. El dato más importante es que terminó proclamándose ganador de aquella edición. Y aquí aparece una diferencia fundamental respecto a otros posibles concursantes de Supervivientes All Stars. Víctor no tiene el historial de supervivientes que normalmente se asociaría a un formato de este tipo, pero sí cuenta con una experiencia previa muy concreta en un reality de supervivencia. Eso podría explicar por qué su incorporación resulta menos extraña de lo que parece a primera vista. Ahora bien, una cosa es tener experiencia en televisión y otra muy diferente enfrentarse al formato de Telecinco. Supervivientes tiene su propia dinámica, sus pruebas, convivencia, aislamiento y exposición pública. Y All Stars, por definición, añade además la expectativa de reunir a rostros que ya tienen una historia previa dentro del programa. Por eso, hasta que Mediaset confirme oficialmente el nombre de Víctor, conviene mantener la información en su sitio. Es un fichaje avanzado por una publicación, pero no confirmado públicamente por la cadena en el material que tenemos. Y eso también deja una pregunta interesante en el aire. Si finalmente participa, ¿estamos ante una excepción puntual o podría abrirse la puerta a que All Stars incorpore también a famosos con experiencia en otros realities de supervivencia? Todavía no hay respuesta. Lo que sí está claro es que esta posible participación llega en un momento en el que la familia Janeiro vuelve a tener varios frentes abiertos en televisión. Y aquí entra Julia Janeiro. La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario está a punto de dar un paso importante delante de las cámaras. Durante los últimos años, Julia había orientado su trayectoria profesional hacia el maquillaje y la creación de contenido, a pesar de haber recibido ofertas televisivas. Ahora ha decidido aceptar una oportunidad diferente. Julia se ha incorporado a La Caja Amarilla, el nuevo formato de A3 Media presentado por Manel Fuentes. El programa mezcla elementos de reality y concurso, con una mecánica basada en pruebas que los participantes descubren después de salir de unas cajas amarillas en las que comienzan cada entrega. Es decir, no se trata simplemente de sentarse frente a una cámara y hablar sobre su vida. Julia tendrá que enfrentarse a experiencias y desafíos dentro de un formato de entretenimiento.
Y ahí encontramos otro punto en común con su tío. Mientras Víctor podría volver a la televisión a través de una aventura de supervivencia, Julia comienza una nueva etapa televisiva poniendo a prueba sus capacidades en un programa de entretenimiento. Dos generaciones diferentes de la misma familia, dos trayectorias profesionales distintas y, sin embargo, un mismo escenario, la televisión. Pero todavía falta una pieza para entender por qué este fenómeno familiar resulta especialmente llamativo. Jesulín de Ubrique y María José Campanario también han tenido una presencia importante en formatos de entretenimiento durante los últimos años. Jesulín participó en la segunda edición de El Desafío, un programa que le llevó a enfrentarse a pruebas muy diferentes de aquello que había marcado su carrera como torero. Y posteriormente María José Campanario se incorporó a la sexta edición del mismo formato. Su participación fue especialmente comentada porque tuvo que afrontar los desafíos propios del programa mientras convivía públicamente con una condición de salud que ya había sido conocida por el público. Pero la historia televisiva de Jesulín no terminó ahí. Más recientemente volvió a competir en televisión en Tu cara me suena, donde sorprendió al público con sus actuaciones musicales. Uno de los momentos más recordados de esa etapa fue su actuación junto a María José Campanario, en la que ambos realizaron una imitación de Amistades peligrosas. Jesulín consiguió además llegar a la final acompañado de Leonor Lavado, interpretando a Azúcar Moreno. Finalmente, el triunfo fue para J. Bello. Y este recorrido permite entender algo que quizás se pierde cuando simplemente se habla de un nuevo fichaje. La televisión ya no es un territorio extraño para la familia Janeiro. Durante mucho tiempo, su apellido estuvo relacionado sobre todo con el mundo del toreo, la prensa del corazón y la vida familiar. Pero progresivamente diferentes miembros han ido encontrando sus propios espacios dentro del entretenimiento televisivo. Jesulín lo hizo a través de concursos y formatos musicales. María José Campanario aceptó retos físicos en El Desafío. Julia está preparando ahora su debut en un nuevo formato de A3 Media. Y Víctor, si finalmente se confirma su participación, regresaría a un terreno que ya conoce desde 2005. Hay, además, una cuestión humana detrás de todo esto. Para Víctor, un proyecto de este tipo significaría volver a exponerse ante una audiencia masiva después de años en los que su actividad principal ha estado mucho más vinculada al toreo y a su vida familiar. Y eso implica algo que no siempre se tiene en cuenta cuando hablamos de realities: no basta con ser conocido. Hay que aceptar una dinámica completamente diferente, con cámaras constantemente presentes y con una audiencia pendiente de cada paso. En el caso de Víctor, además, hay una circunstancia familiar evidente. Su posible participación supondría volver a separarse temporalmente de Beatriz Trapote y de sus hijos para afrontar una aventura televisiva de gran exposición. Eso no significa que la separación tenga un significado negativo ni que exista ningún problema familiar. Es, sencillamente, una de las consecuencias prácticas de participar en un formato de este tipo. Y precisamente por eso conviene no convertir una decisión profesional en una historia de conflicto familiar que la información disponible no respalda. La noticia tiene interés por sí misma. Víctor Janeiro estaría ante una nueva oportunidad televisiva más de 20 años después de ganar Aventura en África. Julia Janeiro prepara su llegada a la caja amarilla. Y mientras tanto, Jesulín y María José ya han demostrado que están dispuestos a probar terrenos televisivos muy alejados de sus carreras originales. Hay una especie de relevo generacional en marcha. Pero también hay una continuidad. Porque si algo une a estas historias es la disposición de distintos miembros de la familia a aceptar retos televisivos que ponen a prueba facetas que el público quizá no conocía tanto. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre el futuro inmediato de Víctor? Lo primero es que la información sobre su llegada a Supervivientes All Stars procede de la publicación de Poco Pasa TV mencionada en la noticia original. Lo segundo es que, según ese mismo material, Mediaset todavía no había realizado una confirmación oficial. Y lo tercero es que su antecedente en Aventura en África sí está claramente situado en 2005 y terminó con Víctor como ganador de aquella edición. Por tanto, lo que queda pendiente es saber si finalmente veremos a Víctor Janeiro en Honduras y, en caso de confirmarse, cómo encajará su presencia en una edición concebida como un reencuentro de grandes protagonistas de Supervivientes. También habrá que esperar para conocer el resto de participantes y comprobar si su caso es realmente una excepción o si el programa introduce más novedades respecto a su concepto habitual.
De momento, no hay que adelantarse. Lo interesante está precisamente en esa combinación, un torero con experiencia previa en realities, una familia cada vez más presente en televisión y una posible participación en un formato que, en principio, parecía reservado para concursantes con pasado en Supervivientes. Más de 20 años después de aquella aventura en África, Víctor Janeiro podría volver a poner a prueba su resistencia delante de las cámaras. Y si finalmente el fichaje se confirma, no será simplemente otro rostro conocido entrando en un reality. Será el regreso de alguien que ya sabe lo que significa competir en un programa de supervivencia, aunque esta vez el escenario y las reglas sean diferentes. La familia Janeiro atraviesa así una etapa curiosa en televisión. Mientras Julia comienza su propio camino, sus padres ya acumulan experiencia en distintos formatos y Víctor podría recuperar un capítulo de su pasado que muchos espectadores quizá ni siquiera recuerden. Por ahora, la clave está en esperar la confirmación oficial y separar lo anunciado de lo que todavía está pendiente. Porque una cosa sí parece evidente, el apellido Janeiro vuelve a tener mucho que contar delante de las cámaras. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Víctor Janeiro encaja en Supervivientes All Stars aunque nunca haya participado antes en Supervivientes? Todo parecía